Y con los buenos días para las personas que están en línea en nuestro canal Misión Apostólica Internacional MAI. Los saludo y los invito a buscar en sus Biblias el libro de Hechos capítulo 6, verso 14, por favor. Hechos 6, 14. La Escritura nos enseña, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vamos a leerlo nuevamente. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hechos capítulo 6, versículo 14. Esta fue una de las acusaciones que le hicieron a Esteban, al diácono Esteban, antes de morir. Le dijeron, hemos oído, decía el Sanedrín, hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Digan la palabra, cambiará. Díganla duro, cambiará. Cambiará. Amén. Esta mañana quiero compartir una conferencia que se llama Barreras que nos impiden cambiar. ¿Cómo se llama la conferencia? Barreras que nos impiden cambiar. Dígale que está a su lado, que nos impiden cambiar. Así con el codito, que nos impiden cambiar. Barreras que nos impiden cambiar. Dice la Escritura que ellos decían, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes de la época, los religiosos de la época, los gobernantes de la época decían, hemos escuchado, hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio ¿quién? Moisés. Ellos estaban muy preocupados por tener que cambiar la costumbre. Yo quiero que tome nota de esto. Si no cambiamos, no crecemos. Si no cambiamos, no crecemos. Escuchaba algo que me gustó muchísimo. Decían que lo único que al hombre le gusta cambiar es que le hagan el cambio de pañal cuando es bebé. El resto no nos gusta que nos cambien, ni cambiar, porque somos muy resistentes al cambio. Pero si no cambiamos, no crecemos. ¿Se imagina si nosotros nos hubiésemos quedado como niños? Pues nunca hubiésemos podido disfrutar de la ropa que hoy tenemos. No hemos podido crecer muchas veces por temor ¿a qué? A cambiar. Entonces, una de las cosas que Dios te quiere decir esta mañana es que si no crecemos, no cambiamos porque no crecemos. Necesitamos crecer, pero para crecer necesitamos ¿qué? Cambiar. Número uno, otra de las cosas que Dios nos coloca esta mañana es si no hay garantía de cambio, lo que sí te voy a decir que va a haber es garantía de fracaso. Si no hay garantía de cambio, va a haber garantía de fracaso. Las grandes empresas cuando fracasan es porque nunca estuvieron dispuestas a un cambio. Y hay miles de casos empresariales donde uno ve que las cosas que sucedían en el mercado les hacían pensar que debían cambiar, pero ellos seguían manteniéndose porque ellos decían, nosotros hemos sido así, hemos sido exitosos así, hemos sido bendecidos así y nos vamos a quedar. Entonces, si tú no garantizas el cambio, lo que sí te garantizo es el fracaso. Porque el fracaso es inherente a aquella situación que nosotros nos mantenemos allí, pero no cambiamos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos siendo dinámicos, que estemos en constante ¿qué? Cambio. Los seres humanos debemos estar cambiando. ¿Cuánto hace que no te cambias el corte de cabello? ¿Cuánto hace que no te cambias tu manera de ser o de hablar? ¿Cuántas veces no te revisas, no te retroalimentas en esa parte? Dios te quiere decir esta mañana, es tiempo de cambiar. Si no cambiamos, no crecemos. Imagínate hablando como niños, hablando como bebés. ¿Cómo pedía el bebé la colada? Papito, dame la colada. Todavía tú así hablas así. No, tú hablas ahora con ¿qué? Con poder. Ahora hablas empoderado, ahora hablas con otro estilo. Ya no pides la colada como la pedía antes, ahora la pides gritándola. No, mentiras tampoco. Tienes que cambiar porque el cambio es la garantía de tu bendición. Porque si no cambias, vas a detener bendiciones. Puedes llorar frente al muro o puedes decidir subirlo. Pero para subirlo hay que tomar una decisión de cambiar. Puedes llorar frente al muro o puedes decidir subir, pero para eso necesitas tomar una decisión de ¿qué? De cambio. Por eso hoy quiero hablarles de algunas barreras que impiden que nosotros cambiemos. ¿Usted tiene deseo de cambiar? Si yo le pregunto a este auditorio, ¿tiene deseo de cambiar? ¿Usted qué me contesta? Sí, amén, gloria a Dios. Si yo le pregunto a alguien que sigue en casa este mensaje, ¿tienes deseo de cambiar? Me dice, sí, yo quiero cambiar. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué no cambias?
Bueno, pues hay muchas razones por las que no he podido cambiar. Queremos supuestamente cambiar, pero no damos el paso para cambiar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos unas barreras que nos impiden cambiar. Mire que estos hombres decían, vamos a Hechos 6:14. Hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, o sea, el templo, y cambiará las costumbres que nos dio ¿quién? Moisés. Ellos temían que el nuevo movimiento cristiano, cuando Jesús vino y tenía sus seguidores, el temor de ellos era ¿qué? Al cambio, porque ellos decían, van a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Número uno, se llama costumbres. La primera barrera que nos impide cambiar se llama costumbre. Diga el Espíritu Santo, ¿será que yo estoy tan pegado a la costumbre que no cambio? Hay un principio legal que dice que, esta es una máxima del derecho, que la costumbre es ley. Y nosotros ya tenemos una ley. Y la ley de nosotros es como estamos. Y no nos gusta ni que nadie venga a tratar de cambiarnos, ni tampoco nosotros intentar cambiar. A nosotros nos gusta ser así. Y si alguien se atreve a decirnos que cambiemos, ese es el enemigo que hay que tener presente. Pero mira lo que pasaba. Ellos decían, dice que va a destruir este lugar y va a cambiar las costumbres que nos dio ¿quién? Moisés. Esas costumbres se llaman etnocentrismos. El etnocentrismo no es otra cosa que son la cultura que nosotros creamos y que vemos las cosas desde nuestra cultura. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque así hemos sido formados culturalmente. Entonces nosotros nos cuesta cambiar, por ejemplo, la idolatría, porque nosotros nos acostumbraron a tener la imagen, nos acostumbraron a tener el ídolo, el fetiche, para tener a quien hablarle. No nos enseñaron jamás a orar. Entonces este pueblo era un pueblo que estaba haciendo de alguna manera ¿qué? Religioso. Pero Dios no quería, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, pero Dios quería que hubiese un cambio. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo en esa época no era agradable a Dios. La pregunta es, ¿hoy en día lo que hacemos es agradable a Dios? Porque Dios también nos exige cambios. Número uno, las costumbres. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Cómo vemos nosotros la vida? Lo vemos desde el punto de vista ¿qué? De las costumbres. Pero las costumbres nos permiten ¿qué? Sentir ¿qué? Miedo. Mira que esta gente decía, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Lo que ellos tenían era miedo al cambio. ¿Por qué nosotros tenemos miedo al cambio? Porque ellos decían, si él cambia las costumbres de Moisés, mi statu quo va a cambiar. Entonces yo soy ya un hombre importante en esta región, soy un sacerdote del templo, y si el tal Jesús viene y cambia las costumbres, a lo mejor ya yo no voy a hacer nada. ¿Sabe qué hace que nosotros tengamos miedo y resistencia al cambio? Las pérdidas. Anoten eso, las pérdidas. Yo digo, yo no cambio porque cambiar quizás sea perder. Mira que nosotros muchas veces vivimos en un lugar y nos da miedo cambiar porque nosotros decimos, es que qué tal que me vaya a otro lado y allá sea peligroso, y allá sea así, y allá sea asá, y nos da miedo perder. Entonces las pérdidas hacen que nosotros nos mantengamos firmes en esa barrera que se llama costumbre. La costumbre hace que nos quedemos en un lugar. La gente dice, pero hay mejores lugares. No, pero para mí este es el mejor lugar del mundo. Uno le dice, ven, pero tú ¿por qué no sales de allí? Pero es que para mí ese es el mejor lugar del mundo. Ok, ¿tú por qué no cambias de casa? Ay, no me vengas a decir que cambie de casa. Para mí la casa que tengo es la mejor casa del mundo. Déjame decirte que hay mejores casas que la tuya y la mía. Pero para nosotros esa es la mejor casa del mundo. Pero porque nos da miedo las pérdidas, porque decimos, si nos vamos para otro lado, de pronto pagamos más, de pronto gastamos más mercado, de pronto me queda más difícil la buseta. Es que ya yo sé que viene el señor ese morenito que maneja la buseta azul, que yo siempre lo paro, él ya me conoce, yo ya no quiero cambiar nada porque así estoy, ¿qué? Perfecto, porque es malo conocido mejor que bueno por conocer. Entonces yo quiero decirte algo, el miedo ¿a qué? Al cambio. El miedo al cambio era lo que tenían los fariseos. Sabían que ese movimiento de Jesús iba a generar ¿qué? Cambios. Cuando viene un movimiento cristiano fuerte, sabemos que va a generar ¿qué? Cambios. A nosotros nos gustan las iglesias de origen romano, de origen católico romano, porque allá uno va y se para y nadie le dice nada. Pero las iglesias protestantes evangélicas no le gustan a uno porque allá de pronto el pastor se da cuenta de algo y le dice, tú tienes que cambiar. No, y el pastor me insultó.
Porque si nosotros no cambiamos, pues sencillamente nos vamos a quedar en la costumbre y la costumbre nos va a hacer morir en el mismo entorno. Entonces nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué la gente no diezma, por ejemplo? Porque tiene miedo que si diezma, las pérdidas que vienen a su vida económica de pronto no van a tener cómo sostenerse, cosa que no es así. Y así comenzamos a analizar toda nuestra vida. Entonces lo que estos fariseos y estos saduceos y estos escribas y los sacerdotes del templo tenían eran ¿qué? Miedo ¿qué? Al cambio. ¿Por qué? Porque hay una barrera gigante, la número uno que se levanta en tu vida, se llama ¿qué? Costumbres. ¿Cuál es la costumbre que tú has tenido? Yo me acuerdo que la costumbre en mi pueblo era ir a misa, pararse así, y cuando ya terminaban salir, pero mientras terminaba la misa, mirar la niña que entraba, mirar el señor que pasaba, mirar la otra señora que venía, mirar cuánto iba a dar de limosna al señor que estaba al lado. Esa era la costumbre. Y entonces uno a veces llega a la vida cristiana y sigue lo mismo. Cuando uno tiene que estar con Dios, uno sigue, pero la niña tiene unos tacones bonitos. Uy, pero el Señor trajo los zapatos nuevos. Pero así vive pensando uno muchas veces. El cristiano le hace falta un cambio. Porque el cambio que experimentamos es un cambio solamente teórico, verbal, pero no es un cambio real. Número uno, costumbres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos posibles pérdidas reales o imaginarias y por eso nos resistimos a cambiar. Si te resistes al cambio, te resistes a recibir nuevas bendiciones. Yo quiero decirle que hay personas que tienen una casa gigante y se sienten felices en su casa. Y cuando cambian de casa a una casa más pequeña, pero mucho más moderna, se sienten que no caben de la dicha. ¿Por qué? Porque duraron 20 años tratando de hacer el cambio, pero les daba miedo. Tenían Tenían un pensamiento real o imaginario de pérdidas. Entonces lo que les quiero decir hoy, no se detenga para cambiar por la costumbre. Dígale, Señor, me voy a salir de las costumbres, voy a comenzar a hacer de una forma de pensar diferente. Voy a pedirte hoy que la costumbre se acabe. Voy a dejar esas costumbres que traía antes. Es que ¿cuáles son las costumbres que nos están deteniendo? Son costumbres de pobreza. Nosotros nos acostumbramos a la pobreza. Por eso es que no nos gusta muchas veces la iglesia cristiana. Por eso hay gente, se lo digo públicamente, que dicen que los pastores roban. ¿Roban por qué? Porque le están haciendo un cambio de su mente. Es que pasar de ser un limosnero a ser un diezmador, eso tiene un proceso grande. Eso es un proceso grande. Pasar de ser un pobretón que tiene 3 monedas, una de 50, una de 200 y una de 500 y da la de 50, a pasar a dar 500,000 pesos en efectivo. Eso es para gente que ha roto ¿qué? La costumbre. Entonces, dicen por ahí, uno de los filósofos mexicanos dice que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Sí? Es un filósofo de la música. Que la costumbre es más fuerte que el amor. Usted muchas veces cree que está enamorado, no, usted está acostumbrado. Es tanto la costumbre que usted ya sabe hasta cuántos ronquidos por minuto da el personaje. ¿Sí? Usted ya está acostumbrado a que duerma en el lugar de la cama de la derecha o de la izquierda. Usted ya está acostumbrado a que le pique el ojo de una manera y usted dice, ya con eso es lo máximo. Usted ya está acostumbrado a todo lo de él, pero no lo ama. Yo me pregunto, ¿realmente cuando uno tiene una pareja, la está amando o se acostumbró a ella? Pues déjame decirte que a veces uno está acostumbrado, porque si no hay nada más hermoso que lo atiendan. Y los hombres machistas de este país le fascina que lo atiendan. Entonces está acostumbrado a la empleada del servicio, no a la esposa. Pero no lo queremos reconocer, porque nuestras costumbres nos dicen, no, manténgase firme ahí, porque es que usted tiene que hacerlo. Yo el otro día le preguntaba a un hombre, ¿usted es casado? Me dijo, sí. Yo le dije, ok, ¿usted dónde vive? Vivo en la casa de mis suegros. Ajá, muy bien. ¿Y usted tiene algún proyecto con su esposa? Ninguno. ¿Y usted tiene relaciones con ella? No, porque me toca compartir la alcoba con varias personas. Le digo, si Dios dice, dejará padre y madre, ¿sí? Y serán uno, y se unirán, y serán una sola carne. Entonces la pregunta es, ni son una sola carne, ni tienen un solo proyecto, ni viven lejos de la casa de sus padres. Entonces la pregunta es, ¿qué matrimonio hay ahí? Ninguno, es solamente una fachada. Lo que les quiero decir es que a nosotros nos gusta vivir fachadas por la costumbre. ¿Por qué? Porque la costumbre nos hace vivir fachadas. Hace unos días leí acerca de las parejas, por qué se casan y se mantienen casadas durante tantos años. Y yo no sé si les conté que es por las pérdidas y ganancias que le genera. Una relación a largo plazo es más ganancial que una relación a corto plazo. Porque los hombres anhelan tener relaciones a corto plazo, pero no dan ganancias, dan pérdidas.
Sí, hace unos días un muchacho me decía, bueno, ¿y qué? Esta china yo le invertí, yo la verdad le di de todo. Y yo le dije, ¿qué sacaste con ella? Nada, pero yo invertí. Yo le dije, pero invertir es tener utilidades. ¿Y qué utilidades tuviste de ella? Ninguna. Entonces hay matrimonios que se quedan años viviendo. ¿Por qué? Porque dan ¿qué? Utilidades. Porque de tanto vivir ahí, como la costumbre es más fuerte que el amor, pues terminan dando ¿qué? Utilidades más que pérdidas. Entonces, número uno, que Dios quiere que nosotros vayamos a romper y a quitar, se llama costumbres. ¿Se llama qué? Costumbre. Es que como mi papá y mi mamá era así, yo tengo que ser así. Pues déjame decirte que esos son ¿qué? Costumbres. Hay que romper esas costumbres. Mira esto, resistencia al cambio detiene ¿qué? Bendiciones. ¿Cuántas bendiciones se han detenido por nuestra resistencia al cambio? Número uno, costumbres. Vamos al libro de 1 Corintios 2:14, por favor. Y vamos a mirar otra de las barreras que impiden cambiar. 1 Corintios 2:14, por favor. Dice la escritura en 1 Corintios 2:14. Que el hombre natural, esto me gusta, no percibe las cosas que son del Espíritu. 1 Corintios 2:14. Si me estás siguiendo, 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a leerlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Número dos, si estás tomando nota, por favor, quiero que tomen nota de esto. Incompatibilidad lógica se llama. La segunda barrera se llama incompatibilidad lógica. Incompatibilidad lógica. Usted dirá, ¿pero qué es eso? Eso no me sucede a mí. Bueno, voy a tratar de explicárselo. ¿Sí? Tu lógica es incompatible con lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que nos impide cambiar es que nosotros nos vamos a mover en la lógica humana o nos vamos a mover en Cristo, en lo espiritual. Cuando tú te comienzas a mover en Dios, la lógica humana se rompe. Los milagros van contra la lógica. Porque uno tiene milagros, pero los milagros van contra la lógica. Entonces mira esto, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice aquí. Porque para él son ¿qué? Locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Incompatibilidad lógica. Una de las cosas que impiden que nosotros podamos venir a los pies de Cristo y romper barreras es que nosotros tenemos un problema de lógica. Nosotros queremos hacer de la fe algo lógico. Yo recuerdo cuando comencé la vida cristiana que yo quería saber cómo el pueblo de Israel había pasado el Mar Rojo. Y duré 3 meses estudiando cómo un mar se puede abrir para que unas personas puedan pasar. Y a los 3 meses me di por vencido. Dije, no, esto no encontré nada. Finalmente alguien me dijo, las verdades de Dios se entienden por fe, mas no por lógica. Si tú le vas a meter lógica a las bendiciones de Dios, no va a funcionar. Por eso es que usted se pregunta, oye, ese hermano que no tiene estudio, ese hermano que no va a la iglesia, ese hermano pero ese hermano es bendecido y yo que tengo de todo, no tengo lo que él tiene. ¿Sabe por qué? Porque tú estás razonando con tu lógica y Dios no mete lógica en esto. Lo que Dios te quiere decir es, si no rompemos la lógica, no vamos a poder llegar jamás. O tú cuando te casas, si le das tanta lógica al matrimonio, ¿te casarías? Te puedo asegurar que no. Dígale, no me casaría. Porque la lógica no casa a nadie. ¿Qué casa? La fe. La fe. Porque usted se casa es por fe. Usted no sabe si ese hombre le va a salir bien. Usted no sabe si ese hombre que dice que la ama la va a seguir amando toda la vida. Usted no sabe si esa mujer que dice acepto lo va a aceptar toda la vida, porque después le va a decir no, ya no lo acepto. O lo acepto a medias, ¿sí? Solo lo acepto los sábados y los domingos, de resto hasta luego, ¿sí? Usted no sabe lo que va a pasar, pero no lo vas a hacer con una ¿qué? Con una lógica. ¿Por qué hay gente que no se casa? Porque todo el tiempo está ¿qué? Lógica, razonamiento, lógico. Dice, bueno, me caso y compartí con esa persona y mi sueldo tengo que hacer. No, mejor no me caso. ¿Sí? ¿Pura qué? Lógica. Nosotros te queremos decir hoy, si tú quieres cambiar, tienes que soltarte de la lógica. Hay cosas que no se mueven con lógica.
Si tú tienes un trabajo y necesitas cambiar de trabajo, pero le vas a poner la lógica, déjame decirte que te va a quedar un poco difícil, porque tienes que ponerle es la fe. La fe. Porque la fe es la que mueve montaña, no la lógica. Porque la lógica me dice, tú no puedes. Porque la lógica me dice, tú no eres capaz. Dicen que el hombre natural para las cosas de Dios son locura. La gente cree que nosotros los cristianos vivimos locos. Porque hay cosas que se entienden solo ¿qué? Espiritualmente. Hay cosas que se entienden solo espiritualmente. No se entienden ¿qué? Físicamente. Por eso es que cuando usted tiene brujería, o le han hecho hechicerías o le han hecho maleficios, usted no lo va a entender lógicamente. Usted dice, yo trabajo, yo hago, yo pongo, pero increíble que algo me pueda pasar. Yo no creo en eso. Pero lo que yo te quiero decir esta mañana es, hay cosas que se entienden solamente que espiritualmente. Yo me pregunto, ¿cómo tú entiendes las cosas que suceden a diario en nuestra vida? ¿Espiritualmente o con la lógica? Porque si tú vas a la lógica vas a perder, porque la lógica te va a hacer incompatible con lo de Dios. La gente que no ha podido descubrir a Dios, los científicos, es porque ellos han aplicado ¿qué? La lógica. Cuando la primera expedición rusa al espacio, le preguntaron a uno de los rusos, le preguntaron, ¿y usted estuvo en el espacio? ¿Y usted vio a Dios? No, yo no lo vi. ¿Ustedes creen que el hecho de ir al espacio le hace ver uno a Dios? Ellos estaban aplicando la lógica. Dijeron, si Dios está en el universo, entonces al salir de la tierra vamos a encontrarnos con Dios. Pues no te vas a encontrar con Dios. Nosotros no podemos entender cómo Dios es que bendice a alguien. Cómo Dios, cuando te da un hijo, la lógica me dice, no haga hijos porque el planeta se está acabando, la capa de ozono está destruida y están naciendo miles de niños en este instante. ¿Estás aplicando la lógica o estás aplicando la fe? Porque la Biblia dice que cada hijo es regalo de Jehová, es herencia de Jehová. Entonces, si usted tiene 2 hijos, Dios le va a traer para la provisión de 2 hijos. Si tiene 3, Dios le va a traer para 3. Si tiene 1, pues Dios le va a traer para 1. Y si no tiene ninguno, pues ¿por qué vas a pedir algo que no te mereces? Si tú vas a tener hijos con lógica, déjame decirte que no vas a tener hijos. Si tú vas a engendrar hijos en fe, pues a lo mejor Dios le va a colocar cuántos hijos vas a tener. Lo que yo te quiero decir hoy es, la lógica nos está derribando, nos está destruyendo. Una de las barreras para no cambiar se llama ¿qué? La lógica. Si usted está al lado de alguien, dígale la lógica, para que lo busque, para que lo anote, la lógica. No los escucho. No los escucho. Métale lógica para entender a una mujer y me dice qué pasa. ¿Sí? Los hombres dicen, ay, definitivamente yo no entiendo a mi esposa. ¿Cómo la quieren entender? Con lógica. ¿Sí? ¿Cómo entender con lógica que una mujer puede vitrinear 24 horas y sigue vitrineando? ¿Sí? ¿Cómo entender que una mujer puede tenerlo todo y quiere más? ¿Sí? Quiere seguir vitrineando y quiere seguir comprando. ¿Cómo entender que un hombre nunca se cansa del sexo? ¿Ustedes no se han visto eso? Los viejitos andan tras de eso. Sí, tienen 90 años, 4 hijos, 4 matrimonios y todavía detrás de las niñas de 15. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se entienden por lógica. Por eso los hombres llegaron a la gran máxima de conclusión. A las mujeres hay que amarlas, no entenderlas. Pues lógico, a las mujeres hay que amarlas porque las mujeres no se entienden con lógica. Trata de entender con lógica a tu esposo. ¿Cuántas mujeres entienden, le hacen lógica matemática al esposo? Es que mi marido, yo tengo que analizar bien cómo es él. Yo tengo que hacer aquí raíz cuadrada de esto, x1 más x2 más. Pues déjame decirte que nunca vas a entender a tu marido. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se mueven ¿cómo? Con la lógica, se mueven con la fe, se mueven en lo espiritual. Mire lo que dice la Escritura y no las puede entender sino cuando disciernes ¿qué? Espiritualmente, dice al final del pasaje del 2:14 de 1 Corintios. Hay cosas que hay que discernir espiritualmente. ¿Tu economía la disciernes espiritualmente o con lógica? Porque si la disciernes con lógica, vas a decir lo siguiente: en este país hay desempleo, en este país hay paro, en este país hay esto. No, me voy del país. Pero dice la palabra de Dios que espiritualmente dice, será bendito en la ciudad y será bendito ¿en dónde? En el campo.
Pero también dice la palabra de Dios que las bendiciones nos alcanzarán. Las maldiciones también, pero que las bendiciones nos alcanzarán. Yo estoy preparado para que me alcance una bendición, o yo estoy colocándole la lógica a ver qué es lo que pasa. Si tú le colocas la lógica a tu vida y no disciernes espiritualmente como cristiano, te vas a detener, te vas a estancar, te vas a levantar una barrera tú mismo que se llama, ¿cómo? Esa barrera se llama incompatibilidad lógica. Vamos a Efesios 6:6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios 6, 6. Ahí adelantico, o sea, estamos en el Nuevo Testamento. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Aquí Dios nos enseña algo bien importante. Nosotros, ¿cómo trabajamos? ¿Con el ojo? Dice, no sirviendo al ojo, sino como aquellos que quieren hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Efesios 6:6. Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Yo en mi vida tengo dos maneras de comportarme. Una, hacer la voluntad de Dios. O dos, servirle al ojo. Si yo le sirvo al ojo, estoy pensando a ver qué dice Julano de mí. Ay, ¿y qué dijo tu mamá de mí? ¿Y qué dijo mi suegra de mí? ¿Y qué dicen mis empleados de mí? ¿Y qué dice mi esposo de mí? ¿Y qué dice mi esposa de mí? ¿Y qué dice el pastor de mí? ¿Servirle a quién? Al ojo. Pero miren lo que dice en la escritura, dice que debemos a servir ¿quién? Haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. La pregunta que Dios nos hace hoy es, ¿por qué no cambiamos? Número 3, por una barrera social. No cambiamos por una barrera social. Yo le preguntaba el otro día a una mujer que era golpeada por su esposo, ¿por qué esa mujer no se separaba de él? ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, porque me da pena que mis amigas vean que yo soy separada. Yo le dije, entonces tú permites que te golpeen. Prefiero que me golpeen a que la gente se dé cuenta que soy separado. ¿Servir a quién? Al ojo. ¿Tú le sirves al ojo o tú le sirves a la voluntad de Dios? Barrera social. Número 3, ¿se llama qué? Barrera social. Nosotros tenemos un problema porque nosotros vivimos en una sociedad y vivimos pendiente más del que dirán que de lo que Dios quiere decirnos, de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. Yo tengo que moverme en la voluntad de Dios, así no le guste a los que sirven al ojo. Hay gente que lo critica a uno porque uno no se mueve con el ojo, pero usted sirve ¿a quién? A Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, usted va a poder claramente entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces no nos neguemos, porque es que nosotros vivimos una negación, decir, no, yo no voy a cambiar, yo me quedo así, yo prefiero que la gente me diga que soy A, B y C, a que la gente no me diga nada. Pues déjame decirte que Dios te quiere decir esta mañana, la barrera social se llama deficiencia de fe. Porque la deficiencia de fe está en el creer que Dios puede hacer algo. Déjame decirte que cuando tú tienes un tema, tú tienes que tomar una decisión. Y yo admiro a las personas que si su matrimonio no funciona, tome una decisión. Pero que porque es cristiano y la gente en la iglesia le va a decir, ¿y ahora qué va a hacer? Yo quiero decirte algo, si verdaderamente este es un matrimonio en Dios, ese matrimonio va a salir. Pero yo te hago algo, una mujer se va a aguantar un hombre que se emborrache todas las semanas con tal de que la familia diga que está casada. Yo creo que a las decisiones hay que ponerles un límite. Hay que decir, Señor, yo quiero que la barrera social no sea que me detenga. Yo quiero que la barrera social no sea la eficiencia de mi fe. Muchas veces si yo estoy incómodo en un trabajo, pues ¿qué tengo que hacer? Renunciar. Así la gente diga, pero ¿cómo va a renunciar si no hay trabajo? Pero ¿dónde está mi fe? Si yo no tengo deficiencia de fe, yo voy a renunciar y voy a decir, voy a hacer cambios. Cuando la gente viene a la iglesia, Dios está esperando de nosotros cambios. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Cambio. ¿Qué tiene que ser una iglesia? ¿Una iglesia de qué? De cambio. ¿Qué tiene que ser un hogar? ¿Un hogar de qué? De cambio. ¿Qué tiene que ser uno como hombre o mujer? Un hombre de cambios. ¿Qué tienes que ser? Dígale que está a su lado, una persona de cambios, dígale, pero duro, una persona de cambios.
Es que yo soy así, yo me quedo así, a mí no me vengan a decir qué tengo que hacer porque es que yo sé qué hacer, pero venga, ¿dónde están tus cambios? Muéstrame tus cambios y te voy a mostrar tus bendiciones. ¿Por qué no llegan las bendiciones? Porque nos da miedo cambiar, porque nos da miedo dar pasos, porque nos da miedo salir de esa barrera social, porque nos da miedo que digan, oye, usted es evangélico. Cuando usted decide cambiar, usted va a tener un momento de su vida que es la transición, que va a ser difícil porque la gente te va a criticar que eres evangélico, la gente te va a decir que ahora el pastor te va a robar tus bienes, la gente va a decir que eres pobre porque entonces ahora va a una iglesia, pero al cabo de un tiempo te vas a dar cuenta que ese cambio te va a traer muchas bendiciones y esas bendiciones te van a hacer prosperar. Y cuando tú progreses y prosperes vas a decir, mira, tú estabas aquí y yo estaba aquí. Y cuando decidí seguir a Cristo, quedé acá y tú te mantuviste acá, pero después Cristo me levantó acá. Y usted sigue siendo el mismo de siempre, mi hermano. El mismo problema del amigo que tiene hace 20 años, cuando usted venga y vea su vida en retrospectiva, va a darse cuenta que usted dice, yo cómo cambié. En cambio, él se quedó en el mismo en el mismo problema. Usted mira las parejas, usted mira los negocios, usted mira cualquier área de su vida y la vida de la gente, y la gente se mantiene en el mismo problema de siempre. Uno le pregunta a una mujer, la deja de ver 23 años, y lo único que yo sé que no ha pasado es que uno le pregunta, ¿y cómo sigue tu esposo? No, él sigue igual, 23 años más tarde. ¿Y usted qué hace para contrarrestar eso? Pues no, aguantármelo, porque aquí solamente la paciencia y el aguante. Pues déjame decirte que no, porque pasó el tiempo y no fuiste capaz de tomar una decisión. Dios quiere hombres y mujeres decididos. Dios quiere cristianos de cambio. ¿Sabe qué hicieron los cristianos del primer siglo? Dijeron, vamos a cambiar y vamos a cambiar. Esa gente que dice que Colombia para Cristo, ¿y cómo va a cambiar Colombia para Cristo si ni siquiera salen de su iglesia, si ni siquiera le predican a nadie al lado, si ni siquiera son capaces de ayudar a crecer la iglesia? ¿Cómo Colombia va a ser para Cristo? Yo me pregunto, ¿qué mentiras se han inventado? Eso es una barrera, ¿qué? Social. Es una barrera social. Dios te quiere decir esta mañana, te quiere decir, la deficiencia de fe trae una barrera social. ¿Tú vas a creerle a la voluntad de Dios o vas a creerle a quién? Al ojo, al que sirve al ojo. Te van a criticar porque eres cristiano, te van a criticar porque diezmas, te van a criticar porque vas los domingos a una iglesia, te van a criticar porque tú ya no visitas a tus papás, de todo te van a criticar. Pero déjame decirte que cuando tú mires otra vez tu vida va a estar aquí y la vida de los que te critican va a estar acá. La finanza de los que te critican hoy, que porque diezmas, van a estar aquí y usted va a estar acá. Y se lo puedo decir con toda seguridad, porque la gente que le cumple a Dios, Dios le cumple a ellos también. Entonces, barrera social, por favor. Hay que romper la barrera social para poder cambiar. Vamos a mirar el cuarto punto. Está en Juan, capítulo 8, versículo 43. Juan, capítulo 8, versículo 43. Hemos hablado de 3 barreras: de la costumbre, de la incompatibilidad lógica y de la barrera social. Pero quiero compartirles la cuarta barrera para terminar. Juan capítulo 8, 43. Jesús hablaba y decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. La cuarta barrera que está deteniendo nuestro cambio se llama comunicación deficiente. Tenemos un problema de comunicación total. Para comunicarnos bien tenemos que aprender a qué, a escuchar. Pero ¿por qué no entendemos el lenguaje de Dios? Porque no podéis escuchar ¿qué? Mi palabra. Juan capítulo 8, versículo 43. Tome nota de esto. Y cuando tú no entiendas lo que Dios quiere hacer, creo que lo que Dios te está diciendo es que tienes que escucharlo más. Escucha a Dios, pero ¿qué tienes que escuchar? Las promesas que Él nos da. Es decir, si Dios me da esta promesa, dice, amado, deseo que sea prosperado en todas las cosas, ¿será que Dios me quiere ver pobre? Si Dios me da la promesa de que si soy generoso voy a prosperar, ¿será que si soy generoso voy a prosperar? Pues claro que voy a prosperar. Pero mire lo que el Señor te dice hoy. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
Número 4, comunicación deficiente. ¿Cómo está nuestra comunicación para el cambio? Cuando una persona te habla de cambiar, ¿tú qué dices? No me hables más. Yo soy así. Déjame tranquilo. No te metas en mi vida. No seas sapo. Eso es lo que vemos a diario. Pero Dios te manda siempre un libertador. Yo les digo siempre que ustedes tienen un libertador y un mentor. Hay un libertador financiero, emocional, de todas las áreas que Dios te envía y puede estar sentado a tu lado. Dios te envía un mentor para que te forme, pero si tú no quieres cambiar, no podemos hacer nada. Porque esas personas, cuando ven que hay que cambiar, comienzas a sentir que ira, se llama cólera. Esas personas no quieren que nadie les ayude a cambiar. Creen que pueden hacerlo solito, creen que pueden hacerlo ellos, creen que los únicos que son jóvenes son ellos. Yo también fui joven. Yo también fui joven, yo también utilizaba la noche para mis holgorios. Yo también sé cómo se comportan los jóvenes. Los jóvenes se han cambiado de ropa hoy en día, escuchan música diferente, pero los jóvenes de ayer hoy siempre serán los mismos, indecisos, inmaduros, ansiosos, sin saber por dónde coger, pero según ellos la saben todas. ¿Sí? La saben todas. Entonces, ¿qué pasa? Nos falta una ¿qué? Comunicación, pero esa comunicación viene, no entendemos el lenguaje de Dios porque no podemos escuchar ¿qué? La palabra de Dios, lo cual significa que mi retroalimentación con las promesas de Cristo son nulas o escasas. Yo me hago una pregunta, ¿queremos cambiar? ¿Cada cuánto nos retroalimentamos con las promesas de Cristo? Voy a explicarme. Retroalimentarse con las promesas de Cristo es coger la Biblia todas las noches y decir, Señor, aquí tú dices que debo hacer esto y yo no estoy haciendo esto. Eso es retroalimentar. ¿Y qué hago después? Cambiar. Aquí la Biblia dice que yo debo hacer ¿qué? Esto. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Cambiar. Aquí la Biblia dice que yo debo hacer esto porque estoy escuchando que tu palabra me dice esto. ¿Qué debo hacer? Cambiar. Y entonces al cabo de un tiempo tú vas a entender el lenguaje de Dios. ¿Y cómo va a ser tu comunicación? Totalmente exitosa. Una de las barreras que impiden el cambio es la comunicación, porque Satanás sabe que si nos aísla, nosotros no vamos a poder cambiar. Imaginen un hombre que se aísla del mundo hoy. En 20 años, ¿será que ese hombre conoce del internet? ¿Conoce de la televisión? ¿Conoce de los nuevos sistemas de comunicación? No conoce de nada. ¿Por qué? Porque si los secuestrados que estuvieron en este país un tiempo, cuando salieron se sorprendieron a ver el celular, porque no lo conocían. Imagínese un hombre que 20 años más adelante va a estar totalmente aislado del mundo, no va a poder conocer absolutamente nada. Una de las barreras para no cambiar es que nosotros tenemos una deficiente comunicación. ¿Cómo vas a cambiar si no sabes lo que está pasando en el mundo? Yo últimamente le vengo preguntando a mi gente, a los chicos, ¿ustedes ven noticieros? ¿Ustedes saben lo que está pasando? Ni idea. ¿Usted sabe qué pasa en Gran Bretaña? Ni idea, ni me interesa. ¿Usted sabe qué va? No les interesa nada. ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber que un día Mussolini hizo vestir de camisas negras a una cantidad de gente y fue y se tomó el poder en Italia? Y entonces cuando usted ve vestido toda esa gente de camisas negras, usted dice, aquí algo está pasando, porque aquí esto es fascismo lo que está comenzando a suceder. Pero el que nunca ha tenido esa relación de comunicación dice, pues se pusieron todos de negro. Déjame decirte que ahí es donde estamos mal. Nosotros no nos estamos dando cuenta de los cambios porque nosotros cada cuánto estamos comunicándonos para saber qué es lo que pasa con nuestros hijos. Tu hijo puede ser drogadicto, bazuquero, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque yo me encierro en mi casa, a las 7 apago el televisor y a las 7 cierro la alcoba y nadie me abre después de ahí porque yo no tengo comunicación con nadie. ¿Sabe qué se llama eso? Resistencia al cambio. La gente dice, es que yo, la verdad, a mí la tecnología me atropella. Pues si la tecnología te atropella, creo que ya debes comprar el ataúd. Porque usted ya dentro de poquito Dios lo va a llamar a su presencia. Porque ¿qué hace un evangélico que está bien anticuado? ¿Qué hace? ¿Quiere que le diga qué hace? Estorbo.
porque no ayuda a crecer a nadie, ni crece él, ni ayuda a crecer a quién, a nadie. Si usted quiere ser un verdadero pastor, tiene que comenzar a qué, a alimentarse, a comunicarse, a tener las promesas de Dios, a mirar lo que está pasando y a mirar qué es lo que Dios quiere. Pero si usted no se comunica con Dios, ni mucho menos se comunica con el entorno donde está, usted no va a entender lo que está pasando. Cuando usted se comunica con las promesas de Dios, dice, hace unos días estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención. Dicen que la mujer extraña es como pozo, como foso profundo, como abismo profundo. Y entonces uno donde entiende que cuando uno se mete con la mujer extraña, se va a un hueco. Pero eso necesita ¿qué? Retroalimentarse para saber qué es lo que está pasando. Yo les quiero decir algo. Estas barreras, si nosotros las rompemos en Cristo, vamos a ser diferentes. Y Dios quiere que cambiemos. Y si Dios lo trae a una iglesia es para cambiar. Porque Dios no lo va a traer a una iglesia para que dé palmitas y cante. Qué pereza. ¿Sí? Dios no lo va a traer a una iglesia para que levante la voz y diga aleluya. Dios te trae a una iglesia para ver qué cambios reales en tu vida. Sí, cambios reales en tu vida. Número 1, cambia las costumbres. Número 2, cambia esa incompatibilidad lógica. Saca la lógica de tu mente. Número 3, esa barrera social. No le sirva al ojo, sírvale a la voluntad de Dios. Y número 4, la comunicación, hazla exitosa. Deja de tener una comunicación deficiente. ¿Cómo mejora la comunicación? Mira lo que dice la palabra. Escuchando la palabra de Dios. Porque allí vas a entender las promesas que Cristo nos ha hecho. Y en la retroalimentación vamos a poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Oremos, por favor.